Bueno, este fin de semana Carolina Echeverría renunció a su designación en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas luego de los cuestionamientos por las presuntas responsabilidades de su padre en violaciones a derechos humanos, además de algunas denuncias a su propia gestión mientras se desempeñó en la Subsecretaría de Marina en el anterior gobierno de Michelle Bachelet. Queremos profundizar al respecto, analizar también el cambio de mando que se vive este martes 11 de marzo. Para eso nos acompaña el exministro de Estado de la Concertación, Francisco Vidal. Gracias por estar con nosotros, señor. Gracias, buenas tardes. ¿Fue correcta la renuncia de Carolina Echeverría a su juicio, señor Vidal? Yo creo que yo valoro la decisión que tuvo, porque finalmente ella tiene que haber ponderado que no obstante el respaldo de la presidenta público el jueves en la noche, claro, la situación política se hacía cuesta arriba. Para un gobierno y un partido en el que pertenecemos junto a Carolina, PPD, en que el tema de los derechos humanos es muy fundamental. Sí. Ahora, si tú me dices el tema del principio, yo lo dije públicamente y lo reitero. Si alguien pensó, yo creo que han dicho incluso que no es así, pero en algún momento predominó este tema de que como una hija de un eventual violador de derechos humanos podía asumir un cargo de gobierno, sí. Ahí sí yo no estoy de acuerdo. Las críticas también apuntaban a su gestión como sí, pero de Marina. Mira, hay mucho ahí también de pirotecnia, hay sumarios que fueron sobreseídos, de hecho yo estaba de ministro, así que no me lo cuentan. Hay una cierta tergiversación en el tema de los marinos constitucionalistas. Lo que te quiero decir es que Carolina Echeverría fue la primera subsecretaria de los 20 años nuestros de Marina, en los 20 años, hay varios amigos míos altos, en 20 años fue la única que enfrentó el tema de los marinos constitucionalistas, del punto de vista de sus derechos como exonerados políticos. Entonces también hay cierta injusticia, pero en el tema de los políticos de fondo, yo creo que la decisión de ella, por así decirlo, es una decisión que involucra que el gobierno en ese frente entre más tranquilo. Ahora, ¿cuál es el problema finalmente acá? ¿Son las críticas hacia su nominación ahora, en este momento en particular, con esos antecedentes, o las dificultades que podría tener más adelante para ejercer el... Claro, ahí hablan de un eventual conflicto de interés que es muy subjetivo, que tiene que ver con la política de derechos humanos del gobierno, está la relación filial con su padre, sí, la querella presentada el viernes. Entonces al final, como lo dice en su texto de renuncia, ella ha sido y será muy leal a Michelle Bachelet. Yo soy testigo de esa lealtad. Y bueno, y colocó a disposición su cargo, ni más ni menos. Por esa misma lealtad. Exactamente. Ahora, habla muy bien de ella. ¿Fue un error entonces haberla nominado? No, porque ella fue subsecretaria de Marina 4 años, hace 8 años atrás. Y nunca salió este tema. Y el propio Roberto Celedón, a quien yo estimo mucho, abogado querellante, el mismo violado sus derechos humanos, su señora, la Mercedes Bulnes, dice que supieron ahora. Porque alguien les dijo el vínculo con Víctor Echeverría. Sí. O sea, la vez anterior no había este tema no existió la vez anterior, en los 4 años. Ahora también esa acusación, la de la supuesta obstrucción a la justicia, como acusan incluso los marinos constitucionalistas respecto a esta solicitud para retirar las demandas contra... Claro, pero ahí una cosa bastante más técnica. Surge precisamente en esa gestión de 4 años. Surge una cosa más técnica porque por una parte está el tema de que fue la primera subsecretaria de Marina en 20 años que asumió el tema de los derechos de los marinos torturados por constitucionalistas, precisamente. Pero a su vez viene el tema del retiro no de la querella contra los torturadores. Está la otra variante, si tú puedes reivindicar un derecho del Estado simultáneamente estándote querellándote contra el Estado. Ella tiene, mira, el día que ella pueda hablar tranquila sobre ese tema, yo creo que la opinión pública va a quedar mucho más clara. Ahora, señor Vidal, aquí surge un segundo problema y que yo creo que traspasa un poco el hecho puntual de la renuncia de Carolina Echeverría o de otros subsecretarios, que es el de cómo se lidia con los grupos de presión finalmente. Claudia Peirano termina renunciando a la designación como subsecretaria de Educación por la presión de los estudiantes en parte. Luego Carolina Echeverría hace lo propio por la presión de los grupos de derechos humanos. Entonces, finalmente, ¿cómo se puede manejar ese tema? ¿Y no cree usted que pueda ser un mal precedente respecto a cómo se va a dar la dinámica en los 4 años? Hay que ver en detalle. En ambos casos, la máxima autoridad que asume 2 días más la respaldó.
O sea, Pero terminan resistió... renunciando finalmente igual. Claro, pero es que la renuncia personal en un régimen democrático de libertades, tú definitivamente no puedes obligar a nadie a asumir un cargo. No, claro que no. Y pesaron consideraciones de ellas, personales, en ambos casos, Peirano y Echeverría. O presiones de No, a y Michelle presiones Bachelet que también evidentes. uno no conoce. Pero yo conozco muy poco, prácticamente no conozco a Claudia Peirano, le leí algunas cosas, pero a la Carola Echeverría la conozco harto. Y creo que ambas asumieron la decisión más políticamente correcta en función de la lealtad con el gobierno, Bachelet y el programa. Porque de lo que se trata, esta es la dificultad, obvio, pero obvio, vamos a tener 1000 dificultades, pues. Y 1500 te agrego. El problema es que todavía no asume el gobierno y ya Y hay tenemos dificultades. Claro. Bueno, Y autogoles quizás. no, yo creo que en el tema de los otros subsecretarios, que son situaciones muy diversas, los primeros responsables son ellos mismos. O sea, perdóname, yo los conozco a todos. Les tengo mucho respeto personal y político. Pero si yo tengo una demanda no formalizada por la deuda en tanto representante legal de la empresa, lo digo, pues. Y si yo tuve el incidente en el metro y por razones de técnica jurídica me declaré culpable para después me sobreseyeran, lo digo. Por ponerte los dos ejemplos más emblemáticos. Sí, claro. Ahora, volvamos al tema de los grupos de presión. ¿Cómo se lidia con ellos? ¿No sienta esto un mal precedente respecto a la dinámica que se vaya a gestar en los próximos 4 años? Lo que pasa es que tú tienes que... La política, en mi opinión, significa escuchar mucho y canalizar esa demanda. Todos los grupos presionan, por definición. Oye, la presión más grande es de la Confederación de la Producción y el Comercio. La CPC. Yo estuve a punto de mandarle pañuelos. Están todos llorando por la reforma tributaria. Esa sí que es presión, pues, ¿no? Sí, claro. El 80% del producto. Ahí está el poder del dinero. Efectivamente, la presión siempre existe, pero lo que marca la diferencia es si se toman decisiones en base a esa presión. Pues. Y en este caso ya se han tomado dos respecto a la nominación de autoridades. Pero tú tienes que ver, por ejemplo, la buena entrevista hoy día a Alberto Arena, ministro de Hacienda de la Tercera, donde el titular refleja muy bien la entrevista. Vamos, abro comillas. Seamos prácticos o seamos sencillos. Reforma tributaria va a haber. ¿Con llanto o sin llanto? Ahora, me parece muy bien alguna afirmación de Arena. Todo el diálogo que se quiera, pero el diálogo para avanzar en el programa, comprometido con la ciudadanía. No para negociarlo. No para negociarlo, pues. Sobre todo si tienen los votos. Dime, la presidenta Bachelet recorrió no sé cuántas veces Chile, tú te acordarás, y nuestros televidentes, pidiendo el voto para los parlamentarios de la nueva mayoría. ¿Para qué pedía el voto? Para que tuviéramos mayoría. ¿Mayoría para qué? Para cumplir el programa comprometido para el país. ¿Tú crees que ahora vamos a negociar la mayoría? Bueno, mira... ¿Para pasar la planadora, entonces? No, vamos a cumplir el programa votado por los chilenos. Ahora, si Carlos Larraín quiere ayudar, o Melero quiere ayudar a que ese proyecto de ley de reforma laboral, de reforma tributaria, sea aún mejor, bienvenido. Pero vamos a tener reforma tributaria, vamos a tener reforma laboral, vamos a tener nueva constitución y reforma educacional. Señor Vidal, pasemos al otro tema que queríamos conversar con usted respecto al cambio de mando. Estamos a 2 días del cambio de mando. ¿Dónde va a estar usted ese día? Haciendo clases. Haciendo clases. Sí, en mi primera clase en la Portales, a mis alumnos de periodismo. Mire, en la Universidad de Portales, además. ¿Qué expectativa tiene usted respecto a la jornada en particular, considerando que está atravesada por distintos temas que no son ajenos, o sea, no son propios, digamos, del cambio de mando? Morales, Maduro. Exactamente, es un buen resumen, es un buen resumen de lo que puede pasar. Claro. ¿No empaña eso un poco la ceremonia? No, porque es muy fuerte el gesto republicano. Yo nunca me lo veré, perdón, la licencia personal. Cuando el presidente Lago le entregó la banda a la presidenta Bachelet, ¿sí? Yo llegué con el presidente Lago como ministro de Interior. Con toda la parafernalia, los honores, el auto grande, descapotado. Y esa sensación de que tú subes las escalinatas como ministro, jefe del gabinete, y bajas la escalinata como ciudadano a subirte tu propio auto, lo mejor. Sensación de alivio, dice usted. No, una sensación de que el poder, por definición, al servicio de la sociedad, es un momento.
Ahora, esta instancia de cambio de mando va a estar marcada, como le decía, por este tema y en particular estas relaciones exteriores en estos tres casos, como usted lo resumía, Humala, Morales, Maduro, que van a ser bien complejas. Sí, claro. Michelle Bachelet va a tener que dar ciertas señales de inmediato dio una señal al momento de asumir. el otro día con Don Francisco. Ya dio una. Si mañana se junta con Maduro, como planteaba hoy el diario La Tercera, debiera reiterar esa política. La nuevamente política habría del gobierno es ayudar a que Venezuela resuelva en forma autónoma. Ahora, la historia ayuda mucho. Hay una parte de la crisis venezolana que es casi una fotocopia de nuestra crisis 70-73. Un gobierno transformador, un gobierno que claramente tiene el respaldo popular. ¿Y Chile debe precisamente advertir aquello a no, Maduro? O a la comunidad o pasar internacional? algunos libritos de cómo evitamos la ruptura institucional. Cuando tú tienes un país dividido prácticamente en dos, a la mitad, Capriles en la última elección con Maduro, no queda otra, no en un sentido diplomático el concepto, que ponerse de acuerdo en cómo salir de esto. Porque acuérdate que Maduro tiene a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. O sea, la posibilidad de un golpe es muy dudosa en Venezuela. En Venezuela, sí. Tiene además, la sociedad venezolana no solamente está escindida electoralmente. Tú, incluso al ver las manifestaciones y los barrios donde ocurren, si hago el paralelo con Santiago, la oposición a Maduro es de Plaza Italia para arriba. Y la defensa de Maduro es de Plaza Italia para abajo. Esa polarización se traslada a Chile también. Entre Chávez y Maduro bajaron en 10 años la pobreza, el nivel de pobreza, de 40 a 20. Sí. Ahora, eso con un enorme gasto fiscal financiado con el flujo petrolero. Ahora, lo más relevante aquí es cómo, qué señal cree usted que debe dar Michelle Bachelet en definitiva frente a la situación venezolana. Que Chile está con la democracia venezolana. Y la democracia venezolana, el pueblo eligió a Maduro. Ahora están en un conflicto tremendo, llevan 20 muertos. Y luego lo que debe hacer Chile es dar todas las señales de apoyar a la democracia venezolana. ¿Ninguna carta de protesta ni...? No veo por qué. Como ha planteado algunos sectores de la... No, hay algunos afiebrados. Pero bueno, proyecto en el Congreso, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno. Señor Francisco Vidal, gracias por haber venido a CNN Chile para conversar con nosotros. Muy amable. He vuelto a ceder en marzo. Gracias por haber venido. Vamos a una pausa, nos separamos un instante y volvemos de inmediato.